Buenas a todos y bienvenidos a una semana más de Noticias Antiglobalistas. Eh, Os animo a que os suscribáis a este canal porque el camino que vaya a seguir la sociedad depende de nuestras acciones, como siempre ha sido a lo largo de la historia. Si se lo ponemos fácil a todas estas personas que están en las grandes corporaciones y organizaciones internacionales, y no cuestionamos ni hacemos nada para enfrentar sus planes y todos esos proyectos que están poniendo en marcha para el conjunto de la sociedad, al final seremos nosotros quienes vamos a tener más difícil en multitud de aspectos. Entonces, considero que es muy importante ser conscientes de cómo va evolucionando la sociedad y hablar y debatir sobre qué podemos hacer contra esos intereses nocivos. Y este canal es lo que aspira a ser, una plataforma para que todos compartamos ideas eh, productivas sobre qué podemos hacer nosotros como individuos. Y bueno, en la semana de que va del 6 al 12 de mayo de 2024 he encontrado varias noticias que son reveladoras al respecto. Eh, el protagonista de la primera de ellas vuelve a ser Elon Musk, eh, que esta vez, bueno, aparece en Euronews que ha dicho, Elon Musk predice que la inteligencia artificial superará a los humanos hasta el punto de que la inteligencia biológica será del 1%. O sea, imaginaos que este hombre ya está distinguiendo entre inteligencia biológica y no biológica, lo cual es completamente falso. Solo existe una inteligencia. O sea, hay muchos tipos de inteligencia, pero todas son biológicas, eso sin duda. Una máquina lo único que puede hacer es ejecutar eh, funciones, hacer cálculos, pero ni entiende, ni comprende, ni siente. Puede imitar sentimientos, pero no puede sentir. Ni tampoco puede ser inteligente, porque no puede comprender qué es lo que está haciendo realmente, no tiene conciencia. Bueno, aparte de esto, imaginaros en qué o sea, ya esto que está diciendo Elon Musk es una llamada directa a que destruyamos toda la inteligencia artificial, desde los teléfonos llamados inteligentes o smartphones hasta los sistemas operativos modernos y volver a otros más antiguos o a sistemas de código abierto. No entiendo mucho de informática, pero bueno, eh, todo hay que, porque es que al final esta gente pretende y de hecho se deleita y sueña con que todo esté controlado por máquinas, ordenadores, robots y nosotros seamos reducidos al mínimo, tengamos el mínimo control sobre el funcionamiento de las cosas, de la sociedad. Además, esta no es la primera declaración que hace al respecto, porque en noviembre de 2023 Elon Musk se reunió con Rishi Sunak, que es el presidente actual de Reino Unido, y le dijo, llegará un momento en el que ningún puesto de trabajo será necesario debido a la inteligencia artificial. Y dijo, afirma que la IA llevará a la humanidad hacia una edad de la abundancia donde todos tendrán una renta alta universal. Es decir, no solo es que no vamos a tener ningún control, sino que además vamos a depender, no vamos a trabajar y vamos a depender de una renta que se nos va a otorgar a nosotros por nada, simplemente a cambio de nada. O sea, imaginaos que todo esto nos deja en una posición totalmente vulnerable en el que se nos puede retirar en cualquier momento ese dinero que se nos da, eh,
se nos puede hacer cualquier cosa, porque estaremos controlados al 100% por máquinas y por plataformas y aplicaciones. En fin, una auténtica locura lo que pretenden todas estas personas de las grandes corporaciones y considero que debemos estar muy alerta de la inteligencia artificial y a ser posible no usarla y no contribuir a esto. Bueno, la siguiente noticia que aparece en ABC dice que uno de cada cuatro españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Uno de cada cuatro piensa eso. Y aparte, dice que también uno de cada cuatro europeos sigue sin creer en la teoría de la evolución biológica. Bueno, a ver, en este estudio lo que han hecho es comparar varios países y han visto que en gran parte de los países hay un alto porcentaje de personas que, que fallan en cosas que son, bueno, pues muy básicas. Sin embargo, bueno, España, el porcentaje es aún un poco más alto que la media. El porcentaje de personas que fallan en estas preguntas es un poco más alto que la media. Y son preguntas muy, ya os digo. Entonces, eh, lo que esto debería hacernos pensar es, ¿realmente es necesario que todos nosotros seamos obligados a pasar 13.000 horas en una escuela supuestamente aprendiendo? ¿Qué es realmente el resultado que sacamos de ahí? O sea, ¿realmente no nos podemos plantear que puede haber otras opciones de aprendizaje eh, diferentes a la escuela obligatoria? Porque lo que parece es que este sistema escolar está generando ignorancia, o sea, todo lo contrario de lo que afirma y pretende crear. Está creando una población completamente eh, ignorante y, y totalmente desinteresada por cualquier cosa que suene a conocimiento sobre el mundo, sobre la naturaleza o sobre la sociedad en sí, que es muy importante, ambas cosas. Saber tanto cómo funciona el mundo como funciona la propia sociedad para evitar ser eh, manipulados. Eh, También había otra noticia que, bueno, habla de cuáles son los científicos más conocidos por la población y lo clasifican por países. Se ve, por ejemplo, que en... Esperad. De los más conocidos, en la mayoría de países se encuentra Albert Einstein en primer lugar. Sin embargo, según veo, ninguno ha mencionado, por ejemplo, a Tesla. Bueno, sí, en Países Bajos sí que lo han mencionado. Eh, y, por ejemplo, sale también bastante Charles Darwin, pero muy pocos conocen a Lamarck, que, sin embargo, fue el que dio nombre a la biología, la palabra, y en realidad fue el primer biólogo evolucionista que existió. Entonces, también un poco se conocen los científicos que interesa que se conozcan. En particular, en el caso de España, yo creo que no se difunden a los grandes científicos e ingenieros que ha habido, como por ejemplo Isaac Peral, o que fue inventor de un submarino, y por ejemplo este Leonardo Torres Quevedo, también otro inventor muy conocido. Pues en España nadie lo conoce porque mm, parece ser que no interesa que se conozca lo propio, lo bueno que ha tenido España, ¿sabes? Interesa solo difundir una idea muy negativa y,
y muy... solo recalcar lo negativo de España. Lo positivo, hay un interés por no difundirlo. Bueno, la siguiente noticia aparece en El Español y dice, estos son los tres alimentos ultraprocesados que más matan. El aviso de los expertos en España. Y bueno, se ve que han hecho un estudio analizando a lo largo de muchos años, analizando la tasa de muerte por todas las causas a raíz de si se comen más o menos alimentos ultraprocesados. Y bueno, el estudio pues determina que sí que hay alimentos que aumentan la tasa de muerte. Pero este estudio, desde mi punto de vista, es muy poco específico y no llega a establecer las causas de por qué esto es así. Pero si lo pensáis, estos alimentos ultraprocesados están cargados de aditivos, que ya eso de por sí puede ser negativo, porque hay aditivos, algunos son más perjudiciales, otros menos, y otros son inocuos. Por ejemplo, el ácido cítrico es un aditivo que no provoca ningún daño a la salud, pero hay otros aditivos como el E320 o E321 que son butil hidroxianilina y butil hidroxianisol y butil hidroxitolueno, que son unos antioxidantes que se utilizan en productos cárnicos, yo los he visto hasta en los polvorones de Navidad, y contra ese tipo de aditivos tenemos que estar muy alerta porque son cancerígenos y sin embargo están autorizados a utilizarse en la industria alimentaria en Europa, aunque hay otros países como Japón que los han prohibido. Pero aparte, eso no es ya lo peor, sino lo peor es que el alimento está cargado de aditivos porque si no los llevase, tendría un aspecto, un olor o unas propiedades que nadie se comería eso. Es decir, estamos comiendo algo repugnante, pero que se mantiene con un aspecto apetecible debido a los aditivos. Pensadlo así. Entonces, están cargados de azúcares procesados. Todo esto es lo que aumenta las enfermedades. Aparte, el consumo de sal, que muchos de estos alimentos tienen sal, es excesivo en la alimentación. Y esto está detrás de los graves problemas de hipertensión que son muy frecuentes en la población. El desbalance de sodio y de potasio. Así que nada, hacen, digamos, un estudio estadístico, pero no se paran a establecer las causas ni a difundir por qué es así. En fin, otra noticia que he visto dice en BBC News, aparece que ¿por qué los casos de cáncer de pene están aumentando en el mundo y qué se puede hacer para prevenirlo? Y bueno, al final, bueno, sacan un caso y tal y, y dicen que esto es causado por el virus del papiloma humano, el VPH. Vale, y entonces difunden que lo que hay que hacer es vacunarse con la vacuna contra el papiloma, que actualmente hay dos vacunas, está Gardasil y Cervarix, que son dos vacunas creadas por dos, creo que una es por Merck, una industria farmacéutica, y otra por GlaxoSmithKline. Pues esta vacuna eh, realmente está incluida en el calendario vacunal recomendado para tanto para niñas como para niños, que se administren dos dosis a los 12 años. Eh, Sin embargo, esta vacuna es realmente necesaria porque si vamos a los datos, eh, el cáncer por ejemplo, en Estados Unidos, el cáncer de cuello de útero, que es el cáncer que más se atribuye al virus, al virus del papiloma,
es de 8 por cada 100.000 mujeres. Solamente 8 de cada 100.000 mujeres llegan a tener cáncer de útero en Estados Unidos. Es una de las formas de cáncer más tratables, con una tasa de mortalidad de 1,6 a 3,7 por cada 100.000 casos. O sea que se da, este tipo de cáncer se da en 8 de cada 100.000 mujeres, pero de todas ellas, solamente 1,6 a 3,7 entre cada 100.000 casos van a morir por ello. Es decir, muy poca gente a nivel poblacional muere por esto. Además, la mayoría son mujeres a partir de los 70 años. Eh, una, una mujer que participó en los ensayos clínicos de Gardasil, una de las vacunas, la mujer se llama Diane Harper, eh, dijo que la incidencia es tan baja que si se vacunase a toda la población y se continuara con los test de Papa Nicolau, dicha incidencia permanecería igual o la bajada no sería apreciable. Dice que el descenso se vería a partir de 60 años desde que toda la población estuviera vacunada. Y es decir, con el cáncer de pene y de ano y todo esto pasa lo mismo. Son muy poco frecuentes. La mayoría de las infecciones por este virus no termina provocando ese tumor. eh, y además, em, pienso que, vamos, que no es una vacuna necesaria en absoluto. Además, las vacunas, me gustaría aprovechar para comentar que las vacunas no son inocuas, o sea, provocan efectos secundarios, como muchos ya, vamos, que los propios médicos lo admiten. Parte de esos efectos se deben a unos aditivos que se llaman coadyuvantes. Uno de los más frecuentes es el hidróxido o el fosfato de aluminio, que estos coadyuvantes supuestamente lo que hacen es mejorar la respuesta inmune, o sea, llaman, por así decirlo, a las moléculas inflamatorias para que se generen más anticuerpos y más células inmunes contra el antígeno que te están inoculando. Eh, entonces, en el caso del aluminio, eh, este metal se bioacumula en el cuerpo y es realmente nocivo para el organismo. Hace un tiempo, hace unos años, en Wikipedia, en la página web sobre el hidróxido de aluminio, estaba esta información que voy a leeros. Dice, el aluminio se utiliza como sustancia que ayuda a tener una mayor respuesta inmune frente a la presentación del antígeno de la vacuna. Está presente en casi todas las vacunas que trabajan con sustancias muertas como hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio. Según el esquema tradicional de vacunas, los lactantes reciben en los primeros meses de vida 2,4 miligramos de aluminio inyectado. Este se disemina en el cuerpo y se acantona en diferentes órganos, como la médula ósea, el sistema nervioso, los riñones y los músculos. La American Society for Clinical Nutrition da como valor límite la administración de 2 microgramos por kilogramo de peso a través de infusiones, o sea, inyección en vasos sanguíneos. En un bebé de 6 kilos de peso con una sola vacuna sextuple, de las que suele recibir 3 hasta los 6 meses, se excede en 60 veces esa dosis. Una parte de los niños no se encuentra en condiciones de volver a excretar el aluminio. El aluminio puede producir inflamaciones en los músculos y tejido circundante, como en las vías linfáticas cercanas, hasta incluso abscesos. En forma muy poco frecuente se producen nódulos que generan picazón por años. El aluminio también favorece la aparición de enfermedades alérgicas. Los efectos indeseados del aluminio puede producir efectos inmunológicos y tóxicos en el sistema nervioso.
Después de las vacunas en los lactantes, aumenta la concentración en el sistema nervioso central de manera suficiente para afectar a los factores de crecimiento y genéticos de las neuronas y de inhibir la generación de nuevas conexiones entre ellas. El 10 a 15% de los niños tienen una susceptibilidad especial a sustancias como el aluminio. Bueno, en un experimento con ratas, en Canadá se inyectó a ratones dosis de aluminio proporcionales a las que recibe un lactante en relación al peso y se lo comparó con un grupo de ratones a los que se les inyectó un placebo. Los animales llamaron la atención en los meses que siguieron a la vacunación por presentar debilidad muscular, pérdida de memoria y miedos. Además tuvieron un exceso de reacciones cutáneas, alérgicas. Se encontraron células en muerte programada, apoptosis neuronal y signos de degeneración en infiltrados astrocitarios en la médula espinal. También os voy a enlazar, os pondré la foto al final del vídeo de un artículo que, eh, que está en PubMed. Dice, el aluminio es una neurotoxina demostrada experimentalmente y es el adyuvante más comúnmente usado en las vacunas. A pesar de casi 90 años del uso de adyuvantes de aluminio, la los mecanismos de acción dice que son todavía poco conocidos y que hay pocos datos sobre la toxicología y la farmacocinética. Eh, Dice que la investigación experimental, a pesar de que el aluminio está considerado como que es seguro en general, que la investigación claramente demuestra que los adyuvantes de aluminio tienen potencial para inducir desórdenes inmunológicos severos en humanos, un riesgo de autoinmunidad, inflamación cerebral a largo plazo y complicaciones neurológicas asociadas. Así que lo que quiero decir es que utilizar una vacuna que no es necesaria vacunar con ello a toda la población eh, para una enfermedad que casi nadie va a padecer y que incluso en caso de padecerla es muy tratable de otras formas, eh, vamos, no considero que es peor el daño que el remedio. Y por ejemplo, en la web de la Junta de Castilla y León, saludcastillayleón.es, dice, la vacunación no elimina la necesidad de mantener y asegurar una adecuada cobertura de detección precoz del cáncer de cuello uterino, incluidas las mujeres que hayan recibido la vacuna. Entonces, una vez más, ¿qué seguridad ofrece esto? ¿Qué intereses hay detrás de esto? De, de todas estas vacunaciones. Eh, yo en lo particular sí que considero que la vacunación ha tenido utilidad en la historia, algunas vacunas para eliminar ciertas patologías, infecciones, pero considero que se está llevando a un extremo, vamos, se está haciendo con intereses meramente comerciales y quién sabe si habrá algún interés más allá de lo puramente comercial. Y bueno, pues os dejo con todo esto. Espero que os animéis a comentar. Nada, saludos.